buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Reflejo Negocios. Esta es una producción de Rojas Sarlat. Les da la más cordial bienvenida a su amigo y servidor Rodrigo Uz a este programa que es diseñado para usted. Se llama Reflejo Negocios. Este es un programa enfocado para todos los que gustan del fascinante mundo de las finanzas, administración y negocios. El día de hoy traemos a un invitado, al maestro en Economía y Administración Pública, Álvaro Cano Escalante. Bienvenido, Álvaro. Gracias, buenas Rodrigo. Noches. Buenas noches. Okay. El maestro Álvaro pues es una persona que está muy acreditada en el medio y además domina a la perfección los indicadores económicos. Él nos va a platicar acerca de la perspectiva de la economía para ese 2018. Es un tema muy interesante y que sin duda va a afectar a nuestros bolsillos de todos. Álvaro, buenas noches. ¿Cuáles son tus perspectivas relacionadas con la economía para nosotros los mexicanos? Cómo no, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que Claro. tengo el gusto de acompañarte. Y bueno, respondiendo a la pregunta, creo que el signo distintivo de 2018 en materia económica para nuestro país es la incertidumbre. Es decir, estamos ante un inicio de año y la continuación de año en el que estamos viendo cómo los distintos aspectos que están golpeando a la economía mexicana como que se acentúan o por lo menos se asientan. Es decir, hay varios temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el sector externo, lo que está pasando sobre todo con los Estados Unidos. Y también ya estamos en plena apertura de un proceso importante en el ámbito interno que también va a generar, desde luego, muchos elementos de preocupación, ¿no? Sobre todo porque a final de cuentas, bueno, las encuestas y las expectativas señalan que podría darse un cambio importante, ¿no?, en la presidencia de la República, y de darse de esa manera, que hasta ahora no es más que especulación, desde luego, sí tendría efectos, ¿no?, para nuestro sistema económico. Así es que, bueno, por todos lados, afuera, adentro, estamos ante un entorno de inestabilidad y, por lo tanto, de incertidumbre en la economía mexicana. Sí, ni qué decir, ¿no? Reafirmando lo que tú mencionas, pues los cambios que se van a dar en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que está a la expectativa todavía y que pues tiene a muchos con el pendiente y se está escribiendo mucho acerca de ello, ¿no? Y se va a seguir escribiendo hasta que no se defina lo que va a pasar. Por otro lado tenemos la inflación, ¿no? Que tuvo una proyección hacia arriba un poquito. Sí. No se mantuvo como se había esperado, como se había anunciado. Exacto. Y eso también pues está afectando nuestros bolsillos. Álvaro, ¿cómo ves el entorno que se está preparando económico con respecto a los cambios de gobierno, a lo que se va a dar políticamente hablando? Bueno, iniciando justo con la parte interna, me parece que estamos en una situación en la cual hay ciertamente un mayor control, digamos, de las variables macroeconómicas de lo que hubo, por ejemplo, bueno, en las famosas dos recesiones anteriores, ¿no? Las más famosas, la del 95 y la del 2008, 2009, en los que, bueno, hubo como que una caída drástica del Producto Interno Bruto, pero acompañado de muchos otros, digamos, disparos en variables macroeconómicas. Siento que en esta ocasión la macroeconomía está relativamente controlada, es decir, ciertamente la inflación se presionó al alza, pero como dijo una de las últimas frases famosas de Agustín Carstens fue, bueno, estamos en los niveles de inflación no vistos en los últimos 15 años, pero está controlada, ¿no? O sea, sí, está alta, pero sabemos a qué se debe, ¿no? Trataba de explicar Carstens. Y la razón, el mismo Carstens lo dijo a finales de 2016, y era que el anuncio del incremento en el precio del combustible, que se dio muy fuertemente a principios de 2017, iba a impactar en el proceso de inflación. Y desde luego que así ocurrió. Y bueno, eso es lo que estamos viendo y percibiendo ahora, ¿no? Entonces es, digamos, la variable macro que más se afectó en términos de un cambio brusco, pero que, bueno, no, el efecto final no se trasladó, digamos, tan gravemente hacia otros componentes de la macroeconomía. Yo diría que, hablando del tipo de cambio,
no fue tanto el golpe del incremento en la gasolina, sino fue más bien el ambiente especulativo, ¿no? Que se ha dado a través de declaraciones relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, el anuncio de los cambios en política fiscal en los Estados Unidos, etcétera. O sea, han sido elementos diferentes al de la gasolina propiamente para el caso del tipo de cambio. Las demás variables macro, bueno, ahí van. La tasa de desocupación está baja, o sea, realmente está baja, lo cual quiere decir que se ha mantenido durante algunos años la estabilidad. Pero el problema principal interno de la economía mexicana es el crecimiento. Claro. Es decir, todo este control macro no se termina de reflejar en el aumento en la tasa de la producción como esperaríamos. Y esto, bueno, también tiene que ver no tanto con lo que pasa en la cuestión de la política interna como con lo que está ocurriendo hacia el exterior. Sí, ok. Y Álvaro, yo te quería preguntar acerca de... He escuchado, viste que el año pasado hubo un incremento en el salario mínimo, ¿no? Sí. Realmente ese incremento, ¿por qué mucha gente no pudo ver los frutos o los beneficios de ese incremento? O sea, ¿cuál es tu opinión desde una óptica económica? ¿Cuál consideras que haya sido la causa? Bueno, el salario mínimo es un punto, digamos, emblemático de la economía o más bien del sector laboral mexicano. Pero la realidad es que el segmento de población que percibe el salario mínimo o por lo menos lo percibe de manera formal, oficial, es relativamente pequeño. O sea, los trabajadores que están registrados ante el IMSS, o sea, trabajadores formales, que reciben únicamente el salario mínimo, son un segmento de población muy pequeñito. Y este aumento, digamos que en todo caso se reflejaría en los sueldos de ese segmento, porque los demás, los trabajadores que perciben más sueldo, más salario, no fijan o no establecen su pago con base en ese indicador, sino con base en la situación de la empresa donde trabajan o en la negociación que hace el trabajador con el patrón. Entonces, está desvinculado el mayor número de trabajadores de ese pago al salario mínimo y por ese motivo el impacto pues fue relativamente reducido, ¿no? Sí. Sí, por otro lado, Álvaro, ¿tú cómo consideras que se van a seguir comportando los combustibles y los energéticos, que al final de cuentas creo que son los grandes mandones al momento de fijar precios? O sea, los combustibles, sí, los energéticos, exactamente, pues son un pilar muy fuerte al momento de fijar precios. ¿Cómo? Sí. Explícales a nuestro auditorio cómo consideras tú que qué esperan ellos para el 2018, cómo se va a comportar eso. Bueno, yo creo que lo que vamos a ver en el resto del año es lo que hemos visto en estos primeros días. Hay ya un primer, digamos, impacto en los precios ante esta, no podría yo llamarle liberación, sino más bien en este posicionarse por parte de las cadenas de gasolineros en el mercado. Bueno, como se esperaba, estamos viendo varios factores que están presentes. Es decir, en primer lugar, aunque se supone que ya estamos ante una competencia entre estas cadenas, lo cierto es que la mayor parte de ellas han optado por pegarse al techo, a lo máximo permitido en el precio del combustible, que todavía no es totalmente, digamos, libre, ¿no? Y eso significa que no hay una competencia efectiva. Algunas gasolineras, sobre todo las que no forman parte de estas grandes cadenas, son las que he notado fijan sus precios abajo de esos máximos, pero más bien porque su reacción ante los cambios de los líderes del mercado, los grandes del mercado, es un poco más lenta. Y esto entonces lleva a que el ajuste en el precio se tarde algunos días en llegar a esas gasolineras. Entonces, yo creo que vamos a continuar viendo alzas en el precio de la gasolina conforme avance el año. De diciembre a hoy, bueno, no ha salido el dato oficial, pero calculo que en Yucatán, en Mérida, por ejemplo, los precios de los combustibles
han crecido por lo menos $1, ¿no? En un mes, en sin días. duda, sin Entonces, eso, $1 suena poco, pero porcentualmente, con el precio que teníamos, es un porcentaje alto, más alto incluso que la inflación. No, y es que por tenemos. litro además. O sea, Claro, por claro. litro. Entonces, creo que esa va a ser la tónica del resto del año, el precio del combustible, sobre todo porque ante esta falta real de competencia, hay elementos no muy claros, tanto para los gasolineros como para el público consumidor, de cómo se determina ese precio. O sea, no nos hemos acostumbrado y no tenemos claro cómo. Y ante cualquier cambio en el precio del dólar, vamos a ver reflejado eso en el precio de la gasolina. Es muy interesante lo que platicamos, Álvaro. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el maestro Álvaro Cano. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este 2018 continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora puedes encontrarnos en la red detrás de firmas como Reflejo Público con Manuel Escalante, Hablemos Claro con Emilio Moyer, A Palo Dado con Edwin Sánchez, 3 comunicadores con amplia experiencia en los medios. Además, desde Rojas Sarlat Studios, ubicados en el emblemático Parque de Itzimná en Mérida, Yucatán, proyectos como Reflejo Empresarial y Reflejo Negocios nutren nuestras páginas de información día a día. Recuerde contactarnos vía WhatsApp, teléfono o mail, o visitar nuestras páginas en la red. Rojas Sarlat Producciones. Pues bueno, continuamos con nuestro programa y para todos los que se acaban de sumar a ese programa, pues estamos platicando con el maestro en Economía y Administración Pública, Álvaro Cano Escalante. Él es director general del despacho ACP Consultores. Él nos estaba platicando acerca de su perspectiva para este 2018 en lo que respecta a la economía, y estamos hablando acerca de los precios de los combustibles. Sin duda, Álvaro, el precio ha ido aumentando de las gasolinas, obviamente. Sí. ¿Y qué tanto influye en ese precio el efecto de la corrupción en México, siendo muy específicamente con los huachicoleros, que sin duda pues causan un deterioro hacen un deterioro a la economía, ¿no? En cuanto a combustible se refiere. ¿Tú crees que ese efecto de, como comentan, que por cuestión de huachicoleros y todo, afecta mucho la subida de precios? Me parece que sí hay un efecto. Bueno, lo ha habido desde antes de que empezáramos a hablar ya de manera abierta y directa sobre este tema, ¿no? Es decir, el robo de combustible y la comercialización fraudulenta, en el sentido de que proviene de una fuente no oficial, no autorizada, delictiva, ha impactado en los costos de producción de Pemex. Ha estado presente siempre. Creo que ha sido uno de los elementos que han contribuido a que nosotros en México tengamos un precio relativamente elevado. No es el único, tampoco es el mayor, pero creo que ahora con esta lucha, este combate, perseguir a estos grupos de sustracción de petróleo, de gasolina, sí, mafias. Creo que ha habido, digamos, que una disminución, ¿no? De tanto de la actividad como del impacto que tienen finalmente en el precio de la gasolina. Mientras persista, mientras haya este tipo de prácticas, este tipo de delitos, desde luego que sí va a tener un impacto. Claro. Pero creo que el impacto ha ido reduciéndose y probablemente continúe en ese sentido. Claro. Por otro lado, pues se anunció con respecto a Estados Unidos que hubo una reforma fiscal y que eso se prevé, ¿no? O sea, según comentan los
especialistas que va a afectar todo lo que es la inversión extranjera, ¿no? Etcétera, y sin duda eso puede generar desempleos y muchas afectaciones para nuestro país. ¿Qué opinas? Correcto. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, está dividida la opinión, ¿no? Las opiniones son en un sentido, como acabas de comentar, de que, bueno, el hecho de que tenga una reducción en la carga fiscal, la carga impositiva en los Estados Unidos, pues eso impactaría negativamente a nuestro país porque, bueno, pues las empresas tendrían mayor, digamos, ventaja de establecerse o de pasarse a los Estados Unidos en comparación con México, donde la carga fiscal es diferente, ¿no? O un poco mayor. Desde luego que hay una tendencia en ese sentido, es decir, habrá empresas que decidan pues pasarse, ¿no? La frontera, cruzarse y bueno, dejar México y pasarse ahí. Pero creo que aunque sí es real ese hecho, hay también efectos positivos. Es decir, no solo en los Estados Unidos, cualquier país, cuando su población, sus familias empiezan a tener más ingreso disponible por disminución en la carga fiscal, y bueno, en este caso estamos hablando de una baja en la tasa de interés que las empresas pagan o los segmentos de ingresos más altos o estaban pagando y dejan de pagar ahora, y que luego ese dinero mucho o poco se reparte entre accionistas y de los accionistas a las familias. El consumo, y ese es el objetivo que persiguen ellos, el consumo en ese país va a incrementarse. Okay. Y al momento de que se incrementa la compra de bienes allá, no solo se refiere a los productos elaborados en los Estados Unidos, sino también a los productos que compran del resto del mundo, incluyendo a los productos mexicanos, ¿no? Esta semana tenemos la buena noticia de que México sube en el ranking de exportadores hacia los Estados Unidos, lo cual quiere decir que, bueno, regresamos a un lugar que de hecho teníamos, es un buen lugar, unas primeras posiciones de venta de productos hacia Estados Unidos, y eso quiere decir que cuando esas familias dispongan de más dinero, también comprarán más productos mexicanos. Entonces, desde mi perspectiva, el efecto positivo que tendremos porque ellos comprarían más bienes mexicanos sería mayor incluso que el efecto negativo de una eventual salida de algunas empresas para aprovechar el esquema fiscal en ese país. Ok, otra pregunta que también es de interés y me han preguntado algunas personas, ¿será que el poder adquisitivo de la gente para ese 2018 aumente, disminuya o se mantenga constante? ¿Cuál es tu óptica en cuanto a esto? En el caso de México. De México. Vamos a centrarnos directamente a Yucatán. Perfecto. Bueno, por cómo van los niveles de inflación, que si bien, como dijo Carstens, eran previsibles, aunque eso no justifica que los tengamos, son elevados, es decir, relativamente altos comparado con, por ejemplo, el objetivo que el mismo Banco de México se había trazado, ¿no? Su tasa, digamos, para todo el año de 2017. Esta inflación elevada va comiéndose los incrementos salariales programados o que se van a empezar a percibir en este año, ¿no? Porque ya vienen negociaciones salariales de sindicatos, etcétera. Entonces, esto significa que una inflación presionada al alza con negociaciones que muy probablemente no van a ser más altas que la tasa de inflación, se traducirán en una reducción del poder adquisitivo, lamentablemente. Parece ser, esto es con las cifras, digamos, que conocemos, la inflación del año pasado y bueno, pues los incrementos, por ejemplo, incremento a los salarios, ¿no?, que se han dado hasta ahora. Pero este año la perspectiva es que esa tasa de inflación continúe presionada al alza. Banco de México considera que solamente estaríamos regresando a tasas de inflación más bajas hacia finales de 2018, lo cual quiere decir que los primeros meses y probablemente más allá de la mitad del año seguiremos no solo pagando las tasas que estamos observando ahora, sino que probablemente incluso se presione un poco más al alza la inflación debido al ambiente especulativo en el que se encuentra la economía mexicana. Sí, ahorita, por ejemplo, mucho del gasto público está enfocado a las campañas políticas, ¿verdad? Sí. Eso
yo creo que no veremos mejoría, al menos de acá a julio, que cuando terminen estas campañas. Yo creo que para el siguiente semestre es cuando podemos ver un poquito de estabilidad, ¿no? Sí, o sea, el gasto adicional electoral, digo, es algo normal. Desde luego que tiene un impacto en el sentido de contribuir a la presión inflacionaria. O sea, mientras más gasto hay, los precios tienden a incrementarse y esto, bueno, pues abona a esta inestabilidad de inflación que tenemos. Sí, ok, otra pregunta que te quiero hacer es, bueno, independiente, estamos en una temporada política, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría, Álvaro, bajo el supuesto, ¿no? De que López Obrador, por ejemplo, asuma el poder, ¿no? Por ejemplo, claro, él ha prometido muchas cosas que hay gente que a veces no tiene los conocimientos, no está totalmente informada de los indicadores económicos, que cree que realmente va a haber un despunte a favor, que todo va a mejorar. ¿Que realmente esto va a pasar? ¿Cuál es bajo ese supuesto, no? Bueno, es un escenario viable el hecho de que López Obrador llegara a la presidencia de la República, pero no es un escenario en el que él, digamos, él y la gente que gobernaría con él tendrían pleno control de las circunstancias económicas del país. Es decir, por ejemplo, el presupuesto de egresos para 2019, el primer año del siguiente presidente de la República, o la ley de ingresos que se aprobaría para ese mismo año, para empezar sería generada en su mayoría por la actual administración pública. Es decir, los presupuestos para presentar a la Cámara de Diputados se tienen que hacer no cuando la siguiente administración tome posesión, sino desde ahora. Ciertamente tendrá algún, digamos, espacio de negociación la nueva administración pública antes de que tome posesión en el mes de noviembre. Sin embargo, lo cierto es que pues es muy limitado esta intervención que tiene. En todo caso, incluso si tuviera la nueva administración federal al frente, por ejemplo, que estuviera López Obrador, incluso si tuviera el pleno control de las negociaciones, no toma la última decisión López Obrador y su equipo, sino tiene que ser una negociación que se dé, como ocurre siempre, en la Cámara de Diputados, ¿no? Y la Cámara de Senadores, en el caso de la ley de ingresos. Entonces, digamos que el margen de acción que tendría un Ejecutivo Federal, cualquiera que sea, cualquiera, ¿no?, que sea, de hecho, pero hablando en particular, por ejemplo, de ese caso, sería más limitado porque no se vislumbra en ese escenario donde él resultara ganador de la contienda electoral, no se vislumbra que el Congreso sea principalmente de su partido. Claro, no lo van a apoyar prácticamente. Y al estar fraccionado y sobre todo al ser de sus enemigos políticos, se le complicaría mucho el panorama. Y entonces, cumplir promesas con un Congreso totalmente opositor, se le complicaría especialmente a una administración de López Obrador. Ok, y para terminar, Álvaro, ¿algún consejo que le des a nuestro público aquí de Yucatán en cuanto a lo que viene para el 2018 en cuanto a economía? ¿Cómo no? ¿Qué deben de hacer para aguantar mucho? ¿Cómo no? Ese ambiente que se va a dar, que ya nos contaste que no es muy favorable, ¿no? No, es un ambiente de incertidumbre y es lo que tenemos que tener muy claro. Es decir, vamos a ver, a continuar viendo un tipo de cambio que es como que el indicador emblemático de la economía mexicana, un tipo de cambio presionado, seguramente con nuevos picos que llegarán incluso a los 21 pesos o incluso superarán ese nivel, debido a declaraciones, debido a pues el ambiente político interno, que son los dos factores principales. Hablamos poquito, pero retomando ese punto del exterior, la posibilidad de una no continuación del Tratado de Libre Comercio. Okay. Ese también es un escenario factible. Ahora, en esta ronda de negociaciones que empezó esta misma semana, estamos en el punto más alto de riesgo ante una eventual salida de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, incluso si unilateralmente Trump anunciara la salida, todavía tendría que ser aprobada por el Congreso de ese país, lo cual retrasaría un poco más, ¿no? digamos, la salida. Pero incluso si el Congreso norteamericano lo aprobara,
y Estados Unidos se saliera, pues lo que seguiría, lo que vendría es un escenario en el que el comercio entre México y Estados Unidos Claro. Se regiría por las reglas de la Organización Mundial de Comercio. ¿Les aconsejarías al público cuidar mucho el gasto público? Sí, mucho. Estar muy atentos a los indicadores, a lo que está pasando en estas negociaciones y no tomar decisiones muy arriesgadas en este momento. Manejo de tarjetas limitado. Limitado. La cartera vencida creció en los últimos 2 meses a niveles importantes. Entonces quiere decir que estamos ante una problemática de pago, no endeudarse. Claro, ok, pues bueno, ahí están los consejos de nuestro especialista Álvaro Cano Escalante. Pues le damos las gracias por haber acudido nuevamente a este programa. Mucho gusto. Álvaro, bienvenido. Gracias. Okay. Y en cuanto a nuestro auditorio, pues nos da muchísimo gusto que nos hayan seguido y hayamos tocado este tema tan importante de las perspectivas para el 2018. Esperamos si nos pueda volver a ver el próximo miércoles a las 10 de la noche. Les da la más cordial despedida su amigo y servidor Rodrigo Uz. Buenas noches.